Hola a todos, a todas. Vamos a dar la clase de la unidad número 4 que habla del contrato de trabajo y de las modalidades de contrato de trabajo en este curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Les recuerdo que los materiales para seguir esta clase, tanto el PowerPoint con el cual yo me voy a guiar para dar esta clase virtual, como materiales de estudio, están disponibles en mi sitio web, en marcelodistefano.com. Ahí van a poder ver los materiales con los cuales vamos a estudiar esta unidad 4. Arrancamos entonces y hablamos de contrato de trabajo. Contrato de trabajo es una modalidad, es una especificación de un genérico que es el contrato. Y el contrato no es ni más ni menos que el acuerdo de voluntad entre dos o más partes. Se ponen de acuerdo sobre una prestación, sobre algún tipo de intercambio y a partir de ahí construyen ese acuerdo en el cual las partes se comprometen a cumplir de acuerdo al rol que le toca en esa relación. Pueden ser dos o más partes. Por ejemplo, en un contrato de compra puede existir una tercera parte responsable del transporte. En un contrato de alquiler pueden haber obligaciones que la inmobiliaria asuma como tales y así en cada uno de los contratos. Pero el contrato de trabajo es un contrato especial porque, como venimos viendo en las clases anteriores, está intervenido por el principio protectorio, por la relación de hiposuficiencia, por la protección adicional que el Estado le pone a este tipo de contratos porque entiende que las partes no actúan con la misma libertad que en un contrato del derecho civil, sino que requieren de una tutela específica. Es por eso que el contrato de trabajo tiene características específicas y está absolutamente intervenido por el principio protectorio, como le veníamos diciendo. El contrato de trabajo está definido en la ley de contrato de trabajo. Ustedes saben que pocas veces les hago leer artículos y pocas veces lo leo yo en clase, pero este me parece especialmente importante prestarle atención a su redacción. Dice el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo: habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Vuelvo a leer: cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obra o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Persona física bajo dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Persona física, relación de dependencia, remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidos a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas de trabajo, los laudos con fuerza de ley y los usos y costumbres. El orden público laboral en su máxima expresión, dando un mandato a los actores sociales, un mandato a los empleadores, una directiva a los trabajadores, un manto de protección sobre este contrato específico que es el contrato de trabajo. Vamos a ver por partes entonces qué es lo que dice ese artículo 21. Existe un acuerdo de voluntades, ¿sí? El contrato de trabajo no es obligatorio. Nadie puede obligar a nadie a trabajar para otra persona. Nadie puede obligar a alguien a emplear una persona. Tiene que haber un acuerdo libre de voluntad entre las partes. Lo segundo, se trata de un servicio personal que lo presta el trabajador al empleador y también recíprocamente el empleador es el que asume las obligaciones con el trabajador, entre ellas la obligación de pagarle la remuneración. No tiene relevancia la denominación. ¿Se acuerdan lo que leí recién? Cualquiera sea su forma o denominación, porque eso tiene que ver con la protección. Y muchas veces intentan los empleadores generar relaciones fraudulentas, cambiándole el nombre, diciendo que no son contratos de trabajo, que son locaciones de servicio, que son locaciones de obras, cuando en realidad lo que hay es un verdadero contrato de trabajo. No importa cómo se denomine, si hay relación de dependencia, una persona trabaja para otra, pone su fuerza de trabajo a favor de la otra y por ese intercambio recibe una remuneración, no importa cómo se llame, no importa la forma que tenga, no importa si es escrito o si no es escrito, habrá contrato
de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. No tiene importancia el plazo. En principio, como vamos a ver, los contratos son por tiempo indeterminado, pero hay algunas modalidades excepcionales donde se permite establecer un plazo. El trabajador se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, su fuerza física, su intelecto, la capacidad que pone al servicio del otro, la capacidad creadora para producir bienes y servicios, para participar en el proceso de producción de bienes y servicios materiales o intelectuales. El empleador asume el compromiso del pago de la remuneración. Es una relación onerosa, es una relación que tiene como contraprestación un pago, no es una contraprestación gratuita, es a servicio de los intereses del empleador y con una remuneración como retribución por ese trabajo puesto a disposición. Y se pone a disposición de la empresa el trabajador. La empresa es quien organiza el trabajo, quien tiene el poder de dirección, de control y las facultades también de sanción en caso de incumplimiento. Entonces es esa relación de dependencia, esta puesta en servicio del empleador de la fuerza de trabajo, de lo que denomina los elementos que están presentes en el contrato de trabajo. Caracteres van de la mano con estas definiciones que vimos recién. Consensual, consenso entre las partes. Personal, el trabajo es una prestación personal del trabajador con relación al empleador, ¿sí? Y tampoco el empleador puede hacer que el trabajador trabaje para otra empresa, trabaje para otro empleador. Trabaja para él, en la relación laboral que ellos establecen. Dependiente del trabajo, es un trabajo en relación de tracto sucesivo, es una relación que es permanente. La relación de trabajo es por tiempo indeterminado y es permanente, se da todos los días en un horario determinado, ¿verdad? No es formal, ese contrato no va a tener formalidades, siempre estamos a favor de que el contrato sea escrito porque de ese modo está establecido las pautas, está suscrito por las partes y tiene más transparencia. Pero por supuesto el principio protectorio hace que el trabajador no tenga la obligación de avanzar en el contrato de trabajo si no está formalizado y pueda solamente comenzar a trabajar en el momento mismo de la prestación, porque de otro modo recuerden que en Argentina el 50% al menos de los trabajadores y las trabajadoras no tienen contrato de trabajo formal. Está oculto para beneficiar los intereses de los empleadores, que de esa manera se evitan pagar las contribuciones patronales y ocultan y por supuesto casi siempre pagan por debajo el salario por debajo de lo que corresponde. Es oneroso porque tiene una retribución, es bilateral porque hay obligaciones recíprocas entre ambas partes, derechos y obligaciones que tiene el trabajador con el empleador y el empleador con el trabajador, y es típico porque es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene una tipicidad común que se da en todos los casos. Bien. El artículo 22 establece la relación de trabajo, que habla de la relación de dependencia y de la remuneración. Relación de dependencia, puesta a disposición del empleador la fuerza de trabajo. Tal vez esa puesta a disposición no es que está trabajando efectivamente. Por ejemplo, un chofer de una ambulancia puede estar a la espera, a la expectativa, puede estar haciendo una guardia pasiva y lo van a llamar para que cumpla la prestación de servicio, pero está a disposición. Su fuerza de trabajo está a disposición del empleador y efectivamente esa disposición es a cambio de una remuneración y esa relación de trabajo le otorga al empleador la capacidad de dirección, o sea, de organizar el trabajo, organizar los turnos, la forma en que se hace, las herramientas, la tecnología, ¿sí? Y eso no significa, como dijimos otras veces, una relación de servilidad, pero sí una puesta en relación de dependencia en la cual es el empleador el que organiza el trabajo. Esa relación laboral, el comienzo del contrato de trabajo, es cuando comienza la prestación misma. La prestación comienza y nace la relación laboral. Lo que antes existe, puede existir una promesa de trabajo que no llegó a efectivizarse, puede existir una búsqueda de trabajo y hasta algún tipo de certeza de la contratación, pero que no se concretó porque no se puso en marcha
la relación laboral. Por todo eso previo vendrá en el caso de un incumplimiento del empleador una responsabilidad civil, pero no habrá comenzado la relación laboral. Al momento de comenzar la relación laboral entra toda la fuerza del principio protectorio, toda la fuerza del orden público laboral, y ese será un contrato del derecho al trabajo, un contrato típico, un contrato específico, un contrato tutelado específicamente por la ley a partir del principio de hiposuficiencia. ¿Quiénes son los sujetos de este contrato de trabajo? Primero, el sujeto trabajador, la persona física. El trabajador, la trabajadora es una persona física que pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. También la ley habla de los auxiliares del trabajador o del socio empleado. Los auxiliares del trabajador vendrían a ser los ayudantes, por ejemplo, pero son empleados, son trabajadores que dependen del empleador y en que la tarea concreta, su posición laboral, es de ayudante del trabajador, pero no tienen relación de dependencia con el trabajador jerárquicamente mejor ubicado o en el cual presta un servicio complementario. La segunda posición que habla es la del socio empleado, porque existen empresas en las cuales un socio es además de socio empleado de la empresa. En ese caso también le caberán los derechos de los trabajadores que deberemos cumplir con él también efectivamente, además de mantener una relación societaria determinada. El empleador puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas o una persona jurídica, una sociedad de hecho, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, todas las sociedades que ustedes se puedan imaginar. Y no necesariamente el empleador tiene que tener fines de lucro. Hay empresas, hay sociedades, hay clubes, hay asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, pero deben comportarse cumpliendo con las mismas reglas que aquellas que tienen fines de lucro, porque los trabajadores no son personal comprometido con los objetivos de la empresa necesariamente, con la sociedad civil, sino con la asociación civil, sino que son empleados de esa asociación civil. ¿Sí? Empresas, empresarios y establecimientos es otra división importante de tener. La empresa es quien ejerce la responsabilidad de dar respuesta y cumplimiento a ese contrato de trabajo. El empresario puede ser, en el caso de una empresa unipersonal, el mismo dueño de la empresa, pero también dentro del concepto de empresario actúan algunos dependientes de la empresa de rasgo gerencial. Los gerentes, por ejemplo, actúan desde el punto de vista de la responsabilidad, son la cara de la empresa frente al trabajador. Cada vez más las empresas multinacionales no conocemos quiénes son los dueños como personas físicas, sino que son sociedades de inversión. Y quienes actúan como empresarios, quienes llevan adelante la empresa, son los gerentes. La sociedad va a ser la responsable, pero estos empresarios van a ser la cara de esa sociedad. Y el establecimiento es el lugar físico donde presta servicios el trabajador. Algunos trabajadores prestarán servicios en distintos lugares, pero en general las empresas suelen tener un establecimiento, varios establecimientos que son cabecera de la prestación laboral de los trabajadores. En la actividad fabril eso es más sencillo de determinar. El trabajador va a una fábrica, a un establecimiento determinado. Bien, el tercer sujeto de la relación laboral es el Estado, que es un sujeto con varias caras, porque es un sujeto que por un lado es empleador de los empleados públicos, y es un sujeto múltiple también porque tiene personalidades jurídicas distintas. Podemos hablar a nivel territorial del Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, que serán empleadores, pero también podemos hablar, por ejemplo, del Poder Judicial de la Nación, del Poder Legislativo de la Nación, que también, o las universidades que son autónomas y autárquicas como empleadores. Así que va a haber multiplicidad de sujetos empleadores, no en el marco de la ley de contrato de trabajo, sino en los distintos regímenes de empleo público. También habrá un Estado empleador en las empresas del Estado, donde también cumplirá ese rol, y ahí algunas de esas empresas estarán los trabajadores regidos por la ley
de contrato de trabajo. Pero también hay un Estado en su rol propio, en su rol principal, en su rol de defensa y de protección del interés común de la sociedad. Ahí identificamos en general al Estado como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que es el encargado de llevar adelante las normas de protección de justamente el derecho del trabajo en general. Así que tendremos dos caras, volvemos a decir, el Estado como empleador y el Estado como órgano de regulación de las normas laborales, responsable colectivo del interés general y en este caso del interés general específicamente vinculado a la protección de los trabajadores, al derecho del trabajo, al desarrollo de las relaciones laborales. Requisitos del contrato, básicamente dos. Uno, el consentimiento, que se da en el proceso inicial de la relación laboral, cuando se dispone la búsqueda por parte de la empresa, se establece el perfil, tal vez una selección de personal y hay un consentimiento, formal o informal, escrito o no escrito, y ahí empieza la relación laboral, con el consentimiento de la relación, el consentimiento de cuál va a ser su puesto de trabajo, cuál va a ser su remuneración, cuál va a ser su empleador, cuál va a ser su horario de trabajo, en dónde va a trabajar. Se establecen justamente esos acuerdos que generan el consentimiento, el acuerdo de que el trabajador va a prestar su fuerza de trabajo y el empleador va a pagar esa remuneración en esas condiciones que se establecen. Y lo segundo que tienen que tener es la capacidad de las partes para contratar. Tanto la empresa, el empresario como el trabajador tienen que tener capacidad física y capacidad intelectual. En ese tema, por ejemplo, efectivamente no está permitido el trabajo de los menores, salvo en determinadas condiciones que vamos a ver en otra unidad, y las personas con discapacidad, que si tienen determinadas discapacidades van a poder prestar servicios laborales en aquellas actividades en las cuales se puedan desarrollar y en otras, por supuesto, no podrán desarrollarse, y hay una actividad proactiva del Estado a favor de la incorporación de este grupo vulnerable al mundo del trabajo, casi siempre a partir del incentivo de esa contratación a través de cuotas específicas, o sea, el establecimiento de un porcentaje determinado de las plantas laborales tienen que ser ocupados por personas con discapacidad, o puede haber otras formas de promoción, por ejemplo, a través de incentivos fiscales, liberación de impuestos a aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad. El objeto del contrato de trabajo está constituido por la actividad personal, ¿sí? Lo que realiza el trabajador en favor del empleador, y es personal, recordamos, es infungible. Las personas son infungibles, la prestación la tiene que hacer aquella persona que ha sido contratada, no otra por ella, ¿sí? Y la prestación es hacia el empleador, no hacia otro que designe el empleador, ¿sí? Hay que determinar las tareas. Las tareas deben ser determinadas o determinables. Por supuesto, no con una precisión absoluta, pero tienen que existir pautas, porque esas pautas son las que establecen cuál es la categoría profesional del trabajador. Y depende de esa categoría profesional también es cuál va a ser su remuneración, cuáles van a ser sus relaciones internas en el marco de la empresa, qué cosas podrá hacer, qué cosas no podrá hacer. Cuando uno presta el consentimiento para el contrato de trabajo, presta el consentimiento para hacer determinadas tareas y no otras. Entonces es una parte fundamental del contrato de trabajo. El objeto es la actividad personal, y hay que determinar cuáles son determinadas o determinables. Siempre se puede determinar con cierta precisión, con la mayor precisión posible, cuál es el motivo de la contratación y cuál es el punto de consentimiento del empleador y el trabajador para realizar la relación laboral. Siempre el objeto va a ser una obligación de hacer, o sea, realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios, una obligación de hacer, que el trabajador haga una cosa determinada, ¿sí? Otro concepto es que la categoría profesional no es igual que la calificación profesional. La categoría profesional es el lugar en el cual está estipulada en general en los convenios colectivos de trabajo y es el conjunto de
acciones, actividades, funciones que desarrolla una persona en una empresa determinada. Muchas veces tiene que ver con la calificación personal obtenida, pero muchas otras veces no. Muchas veces una persona con una calificación alta acepta un trabajo cuyos requisitos están por abajo de su calificación. Una persona puede ser abogada y trabajar en un área de maestranza, pero al momento de prestar el consentimiento aceptó trabajar en ese trabajo de maestranza. Vale decir que tiene una calificación profesional por arriba de la categoría profesional en la cual se va a desarrollar. ¿Sí? El otro elemento es que la prestación laboral que va a realizar el trabajador no puede ser contraria a ninguna prohibición legal. Tiene que ser una prestación de una actividad lícita, una actividad permitida por la ley. Y entonces ahí tenemos varios elementos. Lo primero es el contrato de objeto ilícito. Nunca va a ser válido, no va a haber relación laboral, va a ser nulo de nulidad absoluta cuando una persona contrate a otra para prestar un servicio ilícito. Por ejemplo, para ser parte de una banda para robar algo. No va a haber relación laboral, no va a haber trabajo, porque si el objeto es ilícito, no va a haber contrato de trabajo. Lo que va a existir en ese caso es una asociación ilícita para cumplir un objeto ilícito, y eso está tipificado en el derecho penal. No hay relación laboral. Distinto es el contrato de objeto prohibido, porque ahí la responsabilidad es del empleador. En el otro caso los dos eran cómplices, con distinta envergadura, pero los dos cómplices. En este caso es el empleador el que tiene la obligación de no contratar con objeto prohibido. Por ejemplo, el empleador no va a poder contratar a un menor, no va a poder contratar a una mujer, hacer que una mujer trabaje durante el periodo en que se encuentra licencia por maternidad. Va a tener nulidad en los efectos para el empleador, pero no para el trabajador. El trabajador va a tener que percibir los salarios, etc. El reproche va a ser para el empleador. Formas del contrato de trabajo. Bueno, las formas en principio es la libertad de formas, la informalidad. Les decía anteriormente, no importa la forma, no importa lo que diga, no importa cómo se denomine, habrá contrato de trabajo siempre que una persona se obligue a otra mediante una remuneración, relación de dependencia, lo que venimos diciendo. Ahora, en algunos casos la ley va a decir, si usted quiere contratar de esta manera, tendrá que ser formal. Si usted quiere ejercer determinado derecho, va a tener que ser formal. Por ejemplo, si usted quiere acogerse a la posibilidad de despedir a una persona durante el periodo de prueba y pagar una indemnización mucho más liviana, mucho más inferior que la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, pues entonces se tendrá que tratar de un contrato escrito y se tendrá que establecer por escrito que se acoge al periodo de prueba. O como vamos a ver enseguida en el caso de las modalidades. Si no, el principio es el principio de la libertad de formas de la informalidad. Y la causa del contrato de trabajo es el motivo, el objetivo que llevó a las partes a contratar y el fin de cada una de las partes también, para ver qué hay detrás de cada uno. Seguramente, en general, un fin es el fin económico por parte del trabajador, ¿no? Necesita esa remuneración para vivir, y el empleador, en cuanto a sus objetivos, seguramente es cubrir una necesidad de su empresa, ¿no? Eso está siempre presente. Pero a veces hay necesidades también de capacitación, hay necesidades de crecimiento empresario, hay necesidades, a veces hay aportes sociales que las empresas también hacen, por ejemplo, contratando un estudiante, no para que ocupe una posición de trabajo, sino para prepararlo para más adelante sí ocupar una posición en algún desarrollo que tenga la empresa previsto. Como ven, la relación siempre en la causa es una causa que tiene cierta objetividad, pero también un componente subjetivo. Bien, ahora vamos a hablar de la duración de los contratos. El principio, el contrato típico es el contrato por tiempo indeterminado. Las relaciones laborales empiezan en el momento que se hace la primera prestación laboral y terminarán cuando algún motivo de extinción del contrato de trabajo esté presente.
¿Cuáles son esos motivos? Voy a decir algunos de estos. Tenemos una unidad específica de extinción del contrato de trabajo. La muerte del trabajador, la muerte del empleador, la renuncia, el despido, bien, y unos cuantos más que después vamos a contar en otro momento. Bueno, el principio es el principio de tiempo indeterminado, basado en la estabilidad del contrato de trabajo, la permanencia en el empleo. La excepción es el contrato por tiempo determinado, ¿sí? Regla, indeterminado. Tracto sucesivo. Excepción, tiempo indeterminado. Entonces la ley establece unas modalidades, así la llama la ley de contrato de trabajo, que son casos excepcionales en la cual la ley autoriza que el trabajo se realice por un tiempo acotado, un tiempo establecido, un tiempo que se terminará en un momento determinado. Pero en ese caso se deben establecer por escrito cuáles son los requisitos que justifican el empleo de esa modalidad, en ese caso, en ese contrato de trabajo. No es consensual. La ley no permite a las partes ponerse de acuerdo para hacer un contrato por tiempo indeterminado. Orden público laboral, ¿sí? Principio protectorio. Las partes no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y si se ponen de acuerdo se da reputado nulo por el principio de renunciabilidad y por el orden público laboral. ¿Se acuerdan de eso? De las unidades anteriores, ¿sí? No es consensual. Las partes no importa que se pongan de acuerdo. Tiene que haber el cumplimiento, se tiene que dar el caso, un caso determinado que cumpla los requisitos para poder desarrollarse en el marco de estas modalidades. El primer contrato de estas modalidades es el contrato a plazo fijo, ¿sí? La ley establece las condiciones, lo puede decir el empleador, cuando tenga término cierto, la prestación tenga que tener un tiempo cierto. Y vamos a ver qué se tiene que dar en estas casos. Requisito formal, contrato escrito y con un plazo establecido que no puede superar los 5 años, me estoy adelantando con eso. Y requisito sustancial, que haya una causa objetiva que lo justifique. Una causa objetiva que justifique que esa prestación laboral no va a durar más de 3 años, porque el proyecto en el cual se inserta no va a durar más de 3, no va a durar más de 1, no va a durar de 2. Tiene que haber una justificación de por qué ese contrato no va a ser por tiempo indeterminado. ¿Sí? Hay deber de preaviso, ¿sí? Y cuando se cumple el contrato debe pagarse el 50% de una indemnización del artículo 245, que lo vamos a explicar en la unidad 10 cuando llegamos. La segunda modalidad, que en realidad no es una modalidad porque es un contrato por tiempo indeterminado, pero tiene características especiales, es el contrato de temporada. Esto se da en aquellas actividades que no se desarrollan durante todo el año, o en aquellas actividades que tienen un pico cíclico de actividad durante determinada temporada del año. Por ejemplo, los hoteles en la costa tienen actividad todo el año, pero tienen un pico cíclico en el verano, todos los veranos. El pico cíclico no se da porque hubo un trabajo excepcional, sino porque siempre en los veranos se da ese pico cíclico. La otra cara también, me voy a referenciar, por ejemplo, pueden ser los instructores de esquí en un centro invernal. Los instructores de esquí no tienen una prestación todo el año, los centros de esquí cierran, y sí, todos los años durante un periodo determinado se realiza la prestación laboral. Eso se lo llama tipicidad o atipicidad. Es un contrato permanente pero discontinuo. Es permanente porque durante un periodo cesan algunos de sus efectos, pero sigue vigente, y durante otro periodo del año retoma esa actividad. El contrato es permanente, nada más que se pauta en formas, se realiza, se ejecuta en forma discontinua. Hay relación laboral, el empleador va a tener que notificar 30 días antes del comienzo del trabajo al empleador, el empleador 5 días tiene que aceptar o no, a ver si esa relación laboral
se sigue ejecutando ese año como vienen los años siguientes. Tienen derecho a las vacaciones los trabajadores, pero por supuesto no van a tener derecho a las vacaciones durante el periodo de prestación. Por eso se establece un día de vacaciones por cada 20 días trabajados y se compensa remunerativamente al finalizar el periodo de prestación efectiva. Tienen derecho a las asignaciones por hijos, por ejemplo, pero van a tener derecho a esas asignaciones por el periodo de la prestación efectiva. Tienen derecho a licencia por enfermedad, pero eso es si la licencia por enfermedad se da justo en el momento que tenían que tener la prestación efectiva. Pasado ese momento no tienen derecho a retribución. O sea, es un contrato que tiene características específicas, es por tiempo indeterminado, la relación laboral continúa, pero tiene una discontinuidad en el tiempo. Esa es la característica del contrato por temporada. El contrato de trabajo eventual tiene distintas posibilidades también. Uno es para la realización de una obra determinada. Una empresa va a hacer una obra determinada que esa obra no tiene que ver. Por ejemplo, una empresa de juguetes va a contratar a alguien para que pinte el establecimiento. No es una empresa de pintura y no necesita tener un empleado o 2 o 3 pintando permanentemente. Es un trabajo eventual que va a durar lo que dure esa obra, ese trabajo eventual que está desarrollando. O para atender un pico de tarea. Ya no estamos hablando de un ciclo, sino un pico de determinada tarea. Miren, tengo que contratar a 10 personas porque tengo una demanda extraordinaria y tengo que dar las respuestas. Entonces los voy a contratar por 3 meses hasta sacarme este pico de trabajo, hasta entregar este stock, hasta entregar esta correspondencia. Pero no es algo que yo tengo todo el tiempo, todos los años. Es más, tiene un límite de 6 meses por año y no más de 3 años este tipo de contrataciones. O para cubrir una ausencia temporal. Un trabajador que viajó a hacer un curso afuera, una trabajadora que está embarazada y está en su periodo de licencia. Bueno, efectivamente hay que establecer, como les decía antes, el requisito de este contrato es establecer cuáles son si bien no es obligatorio que sea escrito el contrato de trabajo eventual, sí es recomendable que lo sea, y si es en el caso, porque si no, mismo para el empleador es recomendable, porque en este caso la carga de la prueba va a quedar de parte del empleador, o sea, el trabajador no. Bueno, decirles unas cosas más sobre esto. Si el contrato de trabajo sigue con posterioridad al plazo fijo, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Si no hubo una notificación, es un contrato por tiempo indeterminado. Lo mismo en el caso del trabajo eventual. Si la eventualidad fue superada y el trabajador siguió prestando servicios, va a haber una mutación inmediata del contrato a contrato por tiempo indeterminado. Todo esto a favor del trabajador, observado, protegido por el derecho del trabajo a favor del trabajador. También existen otros casos como el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es un contrato por tiempo indeterminado, pero en el cual el trabajador va a trabajar menos horas o menos semanas que las establecidas en el contrato de trabajo. Esto puede ser o por una necesidad de un trabajador part-time que tenga en la empresa, o muchas veces se da porque el trabajador pide una reducción horaria, por ejemplo porque trabaja, por ejemplo porque tiene que atender durante un tiempo compromisos personales. Por supuesto que la remuneración se ajustará a la proporcionalidad también de la prestación laboral por tiempo parcial. Son contratos por tiempo indeterminado, pero una prestación parcial de actividades. Y finalmente están los contratos de aprendizaje, los contratos no laborales. Los contratos de aprendizaje tienen como fundamento la posibilidad de que un estudiante realice prácticas laborales. Entonces, si en el marco de esas prácticas laborales la empresa le brinde no solo un trabajo, sino una experiencia profesional, y que en ese intercambio también existe la figura del tutor, que es la persona que lo guía, porque el beneficio es un beneficio mutuo, el beneficio de la empresa, que va a tener
a una persona trabajando con un contrato de cierta flexibilidad y en condiciones determinadas, y por supuesto del proceso educativo donde el trabajador estudiante se ve beneficiado en una aproximación directa a lo que él ve, llamémoslo, en el laboratorio, y lo puede ver en esa experiencia que al mismo tiempo se le conforma inmediatamente como parte de su currículum de desarrollo profesional. Y después existen los contratos no laborales, que son figuras jurídicas, todos los programas de empleo transitorio, por ejemplo, los programas de servicios comunitarios, programas de promoción de empleo, a veces con gente que no está calificada para un empleo formal y que la contraprestación del beneficio de la seguridad social a veces es una prestación laboral, así se llama, pero no hay contrato de trabajo y tampoco contrato de empleo público, sino que es una persona que en un tiempo determinado hace una práctica laboral o un trabajo comunitario y eso tiene una retribución. Bien, aquí el pantallazo que sirve, como siempre decimos, para leer los materiales de estudio que están en marcelodistefano.com, el PowerPoint que yo tomé de guía para darles esta clase virtual lo tienen disponibles, y por supuesto que esto se complementa en nuestras clases contestando las dudas, las inquietudes y ampliando estos contenidos. Hasta aquí llegamos entonces con la unidad 4, contrato de trabajo y modalidades de contrato de trabajo.